Nuestro invitado de hoy es muy particular. Te puedo ir contando que es sociólogo recibido en la UBA, tiene un máster en Estados Unidos, en Connecticut, y hace como 25 años que se dedica a la investigación de opinión pública. Docente también en la Universidad de San Andrés, Flaxo, Universidad de San Martín, y hasta consultor en el Programa para el Desarrollo en Naciones Unidas. ¿Qué tal? Se llama Gerardo Adrogué. Pero Gerardo Adrogué escribió una novela. No, estoy hablando tonterías. Un libro con cuentos. Y lo tenemos acá en línea y le vamos a preguntar: Gerardo Adrogué, ¿en qué te has convertido? Buenas tardes, gracias por estar en Remixados. Muy buenas tardes, mucho gusto, gracias por llamarme, un saludo a ti y a toda la audiencia. Ya me encantó la presentación, te aviso. Bueno, este sociólogo devenido en escritor, ¿cómo llegaste a ser escritor? ¿Y en qué te has convertido? Es el título de su reciente libro, aquí, salidito en tiempos de pandemia. Contanos un poquito, Gerardo, ¿cómo te hiciste escritor? Bueno, la verdad es que desde siempre escribí, siempre me gustó escribir, y como no podía ser de otra manera, siempre estuve, llamémoslo temor, pudor, a mostrar las cosas que escribía, y se las dejaba a la crítica de roedora de los ratones, dice Víctor Marx. Yo nunca publicaba, y hace este libro es producto de casi 2 años y medio, 3 años de trabajo, escritura, reescritura, de volver sobre los textos una y otra vez, y finalmente simplemente me fui animando, empecé a tener buenas respuestas de alguna gente que lo estaba leyendo, y me animé a escribir estos cuentos, como vos decís, que también tienen y digo esto por lo que decías al principio, ¿no? También se explican un poco por quién soy, por mi historia profesional. Pero siempre creí que la literatura explicaba mejor a los seres humanos que las ciencias sociales, sea la sociología, la ciencia política. A la historia le tengo un poco más respeto si querés, pero que la literatura explica mejor a los seres humanos que las ciencias sociales, con esa cantidad de artículos, libros, documentos de trabajo. Es una manera distinta de acercarse a entender a los seres humanos. Y que a mí me parece más rica, me parece más interesante, me parece más seductora, me parece que conmueve más que la mejor de las piezas académicas. Así que un poco también estoy saldando cuentas con mi destino. ¿Y cómo te decidiste a arriesgarte, porque es una audacia total publicar en tiempos de pandemia, ¿no? Porque cosa que agradecemos los lectores, porque está muy bueno esto de que salga al exterior el formato, el objeto libro, ¿no? ¿Cómo fue la gestación? Bueno, en principio la verdad le debería agradecer a Ediciones Paradiso porque por la confianza y por haberme incentivado también a continuar adelante con la publicación. El libro, te digo, hacía ya 2 años y pico que venía trabajando, y honestamente yo sentí que era el momento para publicarlo. Si los lectores que tengan el interés de adentrarse en estos textos, tal vez lo entiendan rápidamente. Y los libros tienen, no digo oportunidades, pero sí momentos en los cuales merecen ser leídos, sobre todo, a veces por los temas en los que trata, o porque, si bien es cierto que pienso yo que lo que tratan los cuentos o los relatos son con preguntas bastante básicas del ser humano: ¿qué es el amor? ¿Qué es el odio? ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es el perdón? La tolerancia. Y esto pensado desde las relaciones más cercanas, una relación de pareja, con un hombre, una mujer, con un hermano, con un amigo, hasta los grupos sociales más grandes. Y es tratar de ir viendo qué es ese lazo tan extraño, ¿no? Que puede ser el amor o el odio, y cómo convivimos con eso, qué hacemos con eso. Y es muy interesante desde el título, ¿en qué te has convertido?
porque cómo nos modifica determinadas convicciones y conductas, y sobre todo en al menos varios cuentos vos abordás el tema de la división que hay en la sociedad por una grieta, la famosa grieta política, pero cómo lo van viviendo de distintas formas los personajes, es decir, cómo se llega, ¿no?, a la intolerancia, o cómo no se llega a la intolerancia. Depende, en uno de los cuentos justamente los personajes no necesariamente se meten disienten, pero desde el consenso, digamos, de que la amistad es más importante, ¿no?, el de las mujeres. Sí, vergüenzas. Exacto. Sí, yo, mira, llegué a la convicción porque hay una tentación en cierta literatura, en las ciencias sociales, a entender de manera muy distinta el lazo social. Yo soy de los que creen que los claves para entender cómo funcionan las sociedades se pueden empezar a ver en las relaciones interpersonales básicas, o para decirlo de una manera, la forma en la que se entiende, se vive, se reacciona en relación al amor, al odio y al conflicto en una pareja, o entre dos hermanos, o entre dos amigas en un viaje en colectivo, nos da la clave para entender qué es lo que le pasa a una sociedad. O, yendo a lo que decías antes, la palabrita mágica grieta. Si uno lo piensa de esta manera, son formas de acercarnos al problema de la grieta en Argentina. ¿Por qué nos amamos? ¿Por qué nos odiamos? ¿Cómo hacemos para vivir juntos? Si pensamos tan distintos, si queremos cosas tan distintas, ¿qué tipo de sociedad nos queda por delante y cómo vamos a hacer para seguir adelante? Porque finalmente no tenemos otra que seguir arriba de este mismo colectivo en el que estamos todos juntos. Entonces, ¿cómo hacemos? Soy de los que cree que el odio no es la respuesta. Creo que, el amor y el odio están en los seres, son parte constitutiva del ser humano, no es que o somos buenos o somos malos. Hay que aprender a convivir con esto. Mira, dijo Dostoyevsky que el bien y el mal están en permanente lucha. El campo de batalla es el corazón de los seres humanos. Exacto. Y en definitiva, de lo que se trata en estos textos es esto, de ver cómo esas batallas suceden en distintos contextos y cómo se resuelven. Creo, aspiro, deseo, me encantaría que los lectores, además de disfrutar una buena lectura, que se entretengan, porque creo realmente que es importante entretener en el buen y literal sentido de la palabra. Uno la tiene que pasar bien, cuando le tiene que gustar, lo tiene que enganchar. Pero además de eso, también me gustaría que sea una invitación a esto, a pensar, bueno, ¿qué es el amor? ¿Por qué yo estoy unido a esta mujer o a este hombre? ¿Por qué quiero a mi hermano? ¿Por qué me distancio de mi hermano? ¿Por qué tengo estos amigos y no tengo otros? ¿Por qué me peleo? ¿Cómo puedo tolerar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el perdón? ¿Cuál es el límite del perdón? ¿Qué tengo que perdonar y hasta dónde? Son todas estas preguntas sobre las cuales vuelven los textos de estos cuentos. Que de alguna manera es cierto, son todos temas a los cuales las ciencias sociales tratan de esto. Los temas básicos de la sociología, de la filosofía política, de la ciencia política, incluso la antropología y la historia, aunque parezca mentira, giran en torno de estos problemas. Lo llaman de otra manera. Al amor lo llaman affectus societatis, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Qué hace a un ser humano estar unido a otro ser humano? Y estos textos es una invitación para que todos los que no necesariamente se fascinen leyendo esotéricos textos académicos, invitarlos a pensar en estos términos. Sí, es muy, y se hace muy llevadera la lectura, es muy ameno. O sea, te deja ir rodando la historia y el deseo de saber cómo viene el desenlace, ¿no? Sobre todo, fue muy interesante ese viaje chamánico que hace uno de los personajes, donde se replantea justamente todo, ¿no? Y no tiene respuestas, pero es que a veces no hay respuestas. Es seguir preguntándose todos los días. Me encanta que menciones, perdóname, te interrumpo, pero me encanta que justo menciones
ese cuento, El Diálogo, porque en algún sentido es para mí el más el más desafiante en algún sentido, porque es Totalmente. donde trato de avanzar sobre algunas de las respuestas, pero planteado de otro lugar, otra vez, desde, como vos bien decís, este viaje chamánico, es explorando el poder curativo de las plantas maestras, que es una linda metáfora, ¿no? Obviamente es una metáfora, sí. ¿No? ¿Dónde vamos a encontrar la solución a estos problemas? ¿No? Si estoy tan distanciado del otro, de mi hermano, y no puedo respirar el mismo aire que él respira, pero voy a tener que seguir conviviendo. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí el espíritu era, en lo mejor de las tradiciones de la América Latina profunda, ir a encontrar algunas soluciones, que finalmente no dejan de ser las soluciones que dan, digamos, la vida cotidiana. Y espero que los lectores no se sientan tan lejanos de lo que ahí sucede, de ese diálogo final. Escúchame, Gerardo Adrogué, que es la persona con quien estamos hablando de En qué te has convertido, que es su libro de reciente aparición, ¿dónde podemos comprarlo? ¿Dónde podemos adquirirlo? ¿Cuál es la manera? Contanos un poquito. Bueno, el libro salió publicado por Ediciones Paradiso hace literalmente menos de una semana, así que entiendo que está llegando a las librerías, al circuito comercial más, más accesible, y entiendo que también online se puede conseguir, y básicamente la idea es comunicarse vía Ediciones Paradiso. Bueno, perfecto. Te agradezco muchísimo tu tiempo y decime, en 3 o 4 palabras, si tuvieras acá, estás conversando con mi audiencia, ¿por qué deberíamos leer En qué te has convertido? Porque es un libro que muerde. Muy buena respuesta. Es un libro que muerde. Muy buena respuesta. Un libro que no se dejen morder, pero es un libro que muerde. Bárbaro, muchas gracias Gerardo Drogué, y gracias por el paso que has hecho por Remixados y por brindarnos tu tiempo para esta presentación, porque podríamos llamarla una presentación del libro En qué te has convertido, de Editorial Paradiso, y recomendable para que todos lo lean, por supuesto. Hasta pronto. Muchísimas gracias.